El autoengaño, el título es una mente engañada, una persona que se ha engañado. Muchos cristianos no comprenden por qué no tienen gozo, por qué no hay alegría. ¿Sabe por qué? Porque están engañados. Y están engañados viviendo, escuche, en su pecado. Y hoy este pasaje va a tratar del pecado. No podemos gozar la vida cristiana si hay pecado. No puede haber felicidad, no puede haber gozo, porque mire, el gozo de Dios viene al tener comunión con Dios. Mire, esa es la esencia del cristianismo, no es una religión, es una persona. La persona Jesús nos salvó y para mantener el gozo necesitamos tener comunión con Él. Pero esta comunión requiere que yo viva de acuerdo a sus mandamientos, que viva de acuerdo a su voluntad, que haga lo que a Él le agrada. Así es como usted va a poder gozar de su vida cristiana. El Señor nos ofreció una vida abundante. Pero esa vida abundante viene, una vez más le repito, al vivir a la luz de su palabra. O sea que si hay pecado en su vida, usted no va a gozarse. Y usted está bien confundido. Y es lo que hace la gente, se confunde y empieza a decir, es fulano, es sutano, es que no me ayuda. Mira, no es mi trabajo caminar con Dios por usted. Yo no comprendo cómo cristianos se desmoronan, se desaniman. Digo, ¿qué no tienen comunión con Dios? Yo no puedo caminar le puedo enseñar cómo hacerlo, se le puede predicar, pero últimamente usted tiene que ir a Dios, usted tiene que caminar con Dios, usted tiene que ir, confesarse delante de Él, tener una comunión íntima, personal con Él, por medio de su palabra, la oración y andando en obediencia. Yo no puedo hacer eso por usted. Por eso hay mucha gente culpa, es que mi iglesia, mi pastor, mi maestro, el que me está discipulando, no es la culpa de él, es culpa suya. Le dije que sí va a ir los gozos. Porque muchos cristianos no comprenden. Hoy le voy a decir, es que usted se ha engañado. El autoengaño en su mente, pensando que es el diablo que anda detrás de usted, cuando es el Dios Santo que le está impidiendo a usted progresar. Mi Biblia me enseña que Dios humilla a los soberbios. ¿Están conmigo? Dios disciplina y castiga. Yo escuché a un hombre llamado Thomas Martin. Fue gerente de un restaurante de Jack in the Box allá en Oroville, California. Y él denunció un robo de un ladrón que según se llevó $307 de la tienda cuando la estaba cerrando. Así lo estaban interrogando sobre el sospechoso. Y Martín proporcionó al dibujante de la policía, Jack Lee, una descripción detallada del que estaba robando. Pero cuando Lee terminó ese dibujo, notaba que ese dibujo parecía mucho a Martin, el gerente. Ya se parece igualito a él. Cuando lo investigaron, porque era muy parecido, Martin confesó que él fue. Él solo se describió. ¿Quién robó? ¿Cómo se ve? Bueno, era de esta manera, la nariz de esta forma, sus labios así, cómo eran los ojos. Y aquellos tenían una habilidad tremenda. Y ahí cuando miraban, decían, era igualito. Él mismo se describió. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es impresionante esto? Porque ¿cómo describe sus pecados o sus transgresiones ante Dios? ¿Cómo se ve usted mismo ante Dios? ¿Yo estoy bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Miente? ¿Culpa a otros por sus pecados? ¿Pone excusas? ¿Es usted honesto con Dios? Ver de Juan 1:8, quiero que veamos una vez más. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿nos qué? Nos engañamos a nosotros mismos. Dice la Biblia que el hombre le gusta proclamar su propia bondad. Y no le gusta hablar de qué? De sus carencias, de sus defectos. ¿Es usted honesto con Dios? ¿O se está engañando usted solo? ¿Sí me estoy dando a explicar o no? ¿Por qué le va como le va? ¿Por qué no puede tener una tranquilidad?
¿Por qué no puede dormir bien? Porque siempre, dice la Biblia, el impío huye aunque nadie lo persiga. Anda constantemente mirando, observando, andan tras de mí. Bueno, esto lo podemos aplicar de muchas maneras, siempre con temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Mire, y le estoy predicando esto, no para, mire, nunca malentienda la predicación de esta forma para maltratar o hacerle sentir mal. Le estoy ayudando, porque usted está engañado. Si usted piensa que anda haciendo sus estafas en su trabajo, es bendición de Dios, está engañado. Si usted cree que puede tener una amiga por ahí mensajeándose con ella, usted está engañado. Si usted cree que el estado matrimonial en que está, usted está engañado. Si no está bien a los ojos, está engañado. Si tienes una novia, mi amiguito aquí, y andas ahí queriendo andar de abrazándola y tocándola, la Biblia nos enseña claramente que no es bueno que el hombre toque mujer. Estás engañado. Te engañas a ti mismo. Si tú estás albergando algún rencor y no quiere perdonar, usted se está engañando. Y usted dice, pero es que me hicieron. Usted se engaña. Usted solito se está engañando en su mente al no querer perdonar, al no querer restaurar, al no querer estar bien. Usted solo se engaña. Y usted puede decir, es que esto y aquello, aquella persona, es la culpa de ellos, es la culpa de ella. Usted solo se engaña. Estaba hablando con un varón y él me dijo que era de Michoacán. Yo no sabía que era de Michoacán. Y le pregunté sobre su familia. Dije, ¿usted cuántos hermanos tuvo? Y me empezó a contar una historia muy triste. Básicamente su papá lo abandonó. Él se quedó en un orfanatorio. Vivió ahí por 13 años. Era un orfanatorio muy reconocido en México. Y cuando él ya salió, era un policía. Y él era un hombre recto. Yo nunca golpeaba a nadie, nunca extorsionaba. Un día me llamaron a que vaya y arreste a un hombre que está haciendo cosas perversas. Dice, cuando llego, dice, era el encargado que me enseñaba. El que me instruía con la Biblia. Dice, me quedé en shock. Y cuando me estaba contando esto, nos estaba contando la historia, él empezó a llorar. Dice, todavía me afecta. Más de 40 años han pasado y todavía me afecta. Y él dijo eso, yo me fui al mundo, dejé la iglesia, dejé las cosas de Dios, viví en pecado, hice muchas cosas perversas y malas. Y él dijo esto, mi error es que yo pensé que por ver eso yo podía hacer lo que yo quería. Es lo que mucha gente hace, pone excusas, es que fulano falló, es que sutano se alejó, es que mengano me hizo esto, es que me trataron injustamente. Usted siempre puede señalar a una persona para culparle por su responsabilidad. Y usted solo se engaña. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero la esperanza está en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos aquí de comunión, mire el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos, ¿qué cosa? Comunión con Él. La comunión aquí es el vínculo de amistad, es el compañerismo entre dos personas. Si usted es nuevo, mire, Jesús no es solamente como un personaje distante, Él es una persona que puede ser muy personal para usted. Y eso es lo triste, que muchos cristianos no disfrutan esa cercanía de Jesús. Lo ven como un personaje extraño, un personaje real, sí, pero no cercano. Bien, porque si usted está constantemente pensando en la ofensa o en su necesidad o en su preocupación, significa que usted no está pensando suficiente en Cristo. ¿Sí me escuchó? Mira, hay muchachos ahorita enamoraditos ahí. Ay, mira, enamorados y piensan en la muchacha todo el día. Y Martina. Escriben Martina y fulano. Y se quiere, y está constantemente pensando, enamorado. Es una infatuación de la juventud. Yo no estoy diciendo que el romance es malo, pero estoy tratando de decirle, así como usted se acuerda que pensaba tanto en su novia y ahora ya no tanto. El Señor por eso le dice a usted, vuelve a tu primer amor. Cuando usted conoció a Cristo, era real, era cercano. Usted le llevaba todos sus problemas a Jesús. Jesús era la solución para todo, pero has dejado tu primer amor.
Qué feo es vivir esta vida sin tener esa comunión con Jesús. Porque mire, su pareja no siempre va a estar ahí para usted. La economía no siempre va a estar bien. Usted no siempre va a tener todo lo que usted necesita. Pero la comunión con Cristo siempre puede estar ahí. Yo no sé qué tan lejos usted esté del Señor en este día. Por lejos me refiero, usted no está viviendo la luz del camino de la verdad de Dios. Usted puede venir a una iglesia, pero estar lejos de Jesús. Usted puede hasta evangelizar y servir en un ministerio, puede cantar y ayudar a otro y estar lejos de Jesucristo. ¿Sí me está escuchando? Usted se ha engañado. Yo ya vengo a la iglesia. ¿Eso qué? ¿Cómo está su comunión con Cristo? Pero no sabe que hasta tengo un puesto en la iglesia. ¿Y eso qué? ¿Cómo está su comunión con Cristo? Pero es que yo no ando mal, yo no estoy engañando a mi esposa, yo no digo malas palabras, yo no fumo, qué bueno, pero ¿eso qué? ¿Cómo está su comunión con Cristo? ¿Cómo está su comunión con Cristo? ¿Está siendo usted honesto sobre su pecado? Nosotros cristianos, las personas nos gusta hacer pequeños nuestros pecados, una mentirita blanca, ¿escucha eso? Una mentirita blanca. ¿Sabía usted que Dios mató a una pareja por una mentira blanca? En Hechos nos muestra a una pareja que mintieron sobre la cantidad del precio. No robaron, no estafaron, simplemente dijeron que era más de lo que habían originalmente dicho. Y Dios los mató por una mentirita. ¿Usted está siendo honesto con su pecado? ¿Hay pecado en su vida? ¿Cómo va a bendecir Dios su matrimonio, su hogar, nuestra iglesia, si hay pecado? Y es una lucha constante de predicar contra esto, porque caras vemos. Y ahí a usted, ahí en su casa, yo no sé cómo es su casa, yo no soy señor de su vida. Pero hoy usted vino a la iglesia para que usted reconozca algo. Si usted no es honesto con Dios, usted mismo está engañado. Quiero mostrarle 3 principios brevemente en este pasaje que nos van a ayudar a nosotros a ver la verdad, ya no estar engañados. En primer lugar, quiero que noten, necesitamos estar de acuerdo con Dios. Ver de Juan 1, versículos 5 al 6, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Todo comienza con Dios. En el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados. ¿Sí ven ahí? La palabra confesar significa estar de acuerdo, decir lo mismo. Estar de acuerdo con Dios. En el contexto está hablando en cuanto a nuestra vida y el pecado. Porque tenemos a un Dios justo. El versículo 5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Usted reconoce que nuestro Dios es justo? Acompáñeme a Salmo 92, versículo 15. La Biblia dice que Dios es luz, o sea que es santo, perfecto. No hay pecado en Él. Y Dios quiere que usted y yo vivamos en la luz. O sea, también de una manera recta, en justicia. Salmo 92, 15 dice: para anunciar que Jehová mi fortaleza es, ¿qué dice ahí? Es recto y que en Él no hay justicia. El salmista dijo: justo eres, oh Jehová, y recto tus juicios. Sus caminos son rectitud, Dios es verdad y sin ninguna iniquidad. Deuteronomio 32, 4. O sea que la rectitud de Dios se muestra aquí como una santidad. Dios es santo. Se reconoce que Dios es santo. Entonces no hay tal cosa como vivir en el domingo cristiano y el lunes como yo quiera. En la iglesia con una cara alegre mostrando reverencia en el santo templo y después entre la semana mirando un montón de cosas sucias, perversas, programas en la televisión, pasando noches ahí a las 3 de la mañana mirando cosas perversas en las redes sociales. Dios es justo. Él es justo en todos sus caminos y Dios demanda que los creyentes seamos justos en todo lo que hacemos, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra forma de pensar, en la forma de hablar. Dios es justo. Entonces tiene que reconocer que no se trata de una religión, porque se cambiaron algunos de una a otra. Ahora ellos son cristianos, pero nada más de domingo. Y no son cristianos los martes ni el miércoles en la casa, en el trabajo, no son cristianos.
En sus negocios no son cristianos. Mire, mi hermano, si usted trabaja, y yo he trabajado en construcción con muchas personas, y yo veía cómo estafaban, y cómo robaban, y cómo mentían, y cómo se quedaban con el material. Mire, Dios nunca le va a bendecir si usted sigue haciendo eso. Si usted anda mintiendo al patrón y ponchando cuando no está saliendo, y le dice a su amigo que ponche por usted, Dios se va a dar cuenta y Dios no se agrada de eso. Y se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? Porque Dios es justo. ¿Por qué Dios no bendice a mis hijos? Porque usted no camina con Dios, usted no ora, usted no es humilde, usted no es fiel a Dios, usted no ama al Señor. Y si usted es un cristiano frío, usted va a producir hijos muertos. Ellos no van a querer nada con Dios. Yo he visto muchos padres lamentarse, ya que sus hijos son grandes, se alejan de Dios y se engañan ellos solos diciendo, yo no tuve culpa. En Salmo 5, versículo 4, quiero que vea cómo Dios aborrece el pecado y Él castiga. Porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. En Salmo 11, 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. En Proverbios 6, 16, quiero que vea cómo Dios abomina el pecado abomina su alma. Esa es una palabra fuerte. Abominar habla de una repugnancia. Usted y yo ya sabemos que nos puede causar repugnancia. Pasa por un basurero, un animal muerto. Usted huele eso y le da asco. ¿Correcto? Es lo que Dios siente, es lo que Él ve, el pecado, y Él repugna el pecado. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, ¿qué dice ahí? Abomina su alma. O sea, usted está mirando que Dios no ve su pecado. Bueno, es nada más pornografía. No, Dios abomina, aborrece, detesta el pecado. No estoy haciendo nada mal, nada más estoy mirando. Dios abomina el pecado. La semana pasada les di una lista de preguntas porque hay personas que aún dicen, no, es que mi situación es diferente. Resisten a la palabra de Dios y ellos se engañan diciendo, es que yo estoy en una situación muy diferente, es que Dios comprende mi situación. Yo podría señalar muchos pecados, por ejemplo, hay quienes toman y están llenos de vicios, emborrachándose. Dios abomina eso. Pero es que nada más es un trago o 2 o 10 es lo mismo a los ojos de Dios cuando usted busca darle provisión a la carne, porque la borrachera es una obra manifiesta de la carne, y cuando usted tienta su carne, eso ya es un pecado en sí, dar provisión a la carne. Cuando usted mira a una mujer que no es su esposa, cuando usted la codicia, cuando viven en fornicación, gente viviendo juntos y después hasta adulterando porque tienen otra mujer y todavía dicen, yo estoy bien, es una abominación. Sea honesto con Dios, no se engañe usted mismo, Dios es justo. Y no podemos tener una generación de cristianos viviendo de esa manera. No podemos tener una generación de cristianos que se burlen del pecado, se mofen de Dios y digan, no va a pasar nada. Le quiero repetir, Dios es santo. Y Él abomina el pecado, Él aborrece el pecado. Y usted tiene que solucionar su problema hoy. Dejar un trabajo que no debe tener, alejarse de ciertas amistades, porque Dios es santo. No se engañe, todo va a estar bien. No, Dios le va a castigar. Y le digo porque le amo. Le digo porque esa es la solución para que Dios le bendiga y le prospere y todo le salga bien. Porque si no hace lo que Dios dice, usted no va a prosperar. Va a seguir viniendo a la iglesia igual con su maldad, igual con su pecado, igual desanimado. Y va a culpar a todo mundo. Mi situación es diferente. Le digo hoy, no se engañe, está en usted. Usted tiene que vivir en santidad. ¿Está conmigo o no está conmigo? Se me andan enojando conmigo. Pero pastor, todo cristiano va a pecar. Exactamente, porque yo puedo hablar de gente con vicios, pero hay quienes tienen tanto orgullo y soberbia. Y hay la soberbia santa del fariseo que viene a la iglesia diciendo, yo no soy como él, yo no soy como aquella persona. Pero ese orgullo es un grave pecado a los ojos de Dios, una soberbia. Yo no soy soberbio. Cuando usted dice frases así, a mí me gustan que las cosas hagan bien, esa es la soberbia. Es que yo soy así, esa es la soberbia. Es que no saben cómo tratarme, esa es soberbia.
O sea, todos batallamos también con la soberbia. Entonces no vamos a justificarnos unos con otros y mirar que aquel anda en este pecado, aquel anda en vicios. Todos tenemos pecado. En Juan 1:8, miren lo que dice la Biblia. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto no quiere decir que estamos fomentando el pecado, sino tenemos que reconocer que el pecado trae dolor, trae vergüenza, el pecado quita el gozo. Es algo muy serio. Enseñamos sobre temer a Dios y amar a Dios. ¿Por qué? ¿Por cuál de esos dos debemos vivir? ¿Qué nos debe motivar? ¿El amor a Dios o el temor a Dios? Bueno, yo creo que es el amor. Yo hago, dice el amor de Cristo, me constriñe, me impulsa, me retiene, porque amo a Dios, vivo para Él. Esa es mi motivación. Pero si no amo a Dios, entonces viene un salvaguardas, que es el temor a Dios. Y hay algunos de nosotros, si no tienes amor, tienes temor, te va a ir mal. Pero si tú amas a Dios y amas su palabra y te agrada el mandamiento, es que amas a Dios y lo haces alegremente. Sin que nadie te empuje, sin que nadie te motive. Usted vino a la iglesia hoy alegre, feliz, contento. Dijo, voy a venir a adorar a Dios. Lo hizo por amor. Pero si no voy, me van a regañar, me van a llamar, van a estar ahí metiches en mi vida. Lo hace por temor. Y espero que no sea por temor. Que se levante cada día alegre, feliz y contento. ¿Por qué? Porque aunque el mundo está mal, yo estoy bien con Dios. ¿Cómo estoy bien con Dios? Bueno, yo reconozco que he pecado. Reconozco que mi pecado es serio. El temor de Dios nos enseña la seriedad del pecado. Ten temor, ten miedo. Nosotros enseñamos a nuestros hijos que se porten bien. Si no se portan bien, ¿qué les hacemos, hermanos? Los disciplinamos. Te va a ir mal, hijo. ¿Sí escuchaste? You hear, young man? You're gonna get a whooping. A dar una chicoteadita. Porque te amamos. No importa si tú vives en la casa de tu papá, si eres un becerrón ya grande, el bebesaurio de la casa. Nada más al refri, puro yogur, comes todo el día. Mira, también a ti. Pero ya tengo mi trabajo, pues vete pues. Si no quieres sujetarte a tus padres, ellos son tus líderes espirituales. Y yo creo que bíblicamente debe ser, cuando tú busques una mujer, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Mientras tanto, tú estás bajo el régimen, la autoridad de tus papás. Y ellos te van a decir, jalar la oreja, ven para acá, hijo. Y tú, sí, mamá, sí, mamá. Y si desobedeces, ponte, hijo. Ya tengo 40, ponte, hijo. Mi mamá todavía me puede, yo no la voy a impedir. Si ella viene y me quiere disciplinar, adelante, jefa. Ya no duele, pero adelante. Y así como disciplinamos a nuestros hijos, porque les amamos. Mira, yo estaba junto a jóvenes, padres jóvenes que no disciplinan a sus hijos. No lo regañan y el hijo hasta lo ve, le dice, cállate, papá. Yo estoy mirando. Mira la reacción de hermano Rafael, igual. ¿Qué pasaría, hermano? Deja de vivir ese día, ¿verdad? Estaba diciendo, ¿dónde está el pastor? Oren por él, está en la cárcel. No, hombre, pero es que la manera en que hemos enseñado y disciplinado a nuestros hijos, jamás se les ocurriría hablarnos así. Y es lo que no comprenden muchos. El temor a Dios se enseña a una edad temprana. Y lo digo a mis hijas, si ustedes se portan mal, se desobedecen, tengo que disciplinar. Y ¿sabe? Le digo, padre, a mí no me gusta disciplinar a mis hijos. A mí me duele. Porque yo amo a mis hijos. Y yo me compadezco de mis hijos. Mientras estábamos de vacaciones, a mi hija aquí cerca le picó una avispa. Y empezó a llorar, dijo, a bee stung me. Dije, ¿cómo? Estábamos en la piscina, ella sacó su manita por un segundito y pum, que le pica. No sabe cómo me dolió. Yo me acordé del pasaje en la Biblia, así como el Padre se compadece de su Hijo, así Dios se compadece de los que le temen. Los que le temen. Los que le temen. Por eso cuando usted esté pasando por angustia y tristeza y usted está temiendo a Dios y está en los caminos de Dios, Dios se compadece de usted. Siempre tiene que reconocer que sí, vamos a fallar, vamos a pecar, porque somos seres humanos. Pero tenemos que siempre restaurar nuestra comunión con Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Qué tan seguido tengo que ir a confesarme? Ahí es la clave y enseguida vamos a ver un poco más de ello. Mire, usted tiene que estar de acuerdo con Dios, no se engañe. Usted dice, es que así me enseñaron, es que así viví, es que así está mi situación. Sí, pero usted tiene que alinearse a Dios, hacer cambios, enderezarse, dejar de hacer ciertas cosas, dejar un trabajo, dejar de mirar un programa, borrar alguna aplicación en su teléfono. Y puedo hacerlo bien práctico a nuestros muchachos y jóvenes del día de hoy. Hay aplicaciones que tienes en tu teléfono que no debes tener. Y hay hermanitas aquí, hermanas, ¿se acuerda que usted me contó del brazo que tenía usted, que le dolía? ¿Dónde aprendió usted a arreglarlo? En YouTube o TikTok me dijo. Usted me dijo TikTok. Ok, fue YouTube. Ella miró un short o un video. Un short de 1 minuto. La hermana acudía a médicos, todos, nada. Y un video de 60 segundos, era, la hermana vino alabando a Dios la próxima vez. Pero tú no puedes tener YouTube. No es que YouTube es pecado, es que tú no estás engañado. Escuchaste, joven, tú estás engañado. Las cosas que estás mirando ahí. Yo puedo tener aplicaciones, no las visito. Facebook, Instagram, no me afecta. Y muchas veces me tengo que moderar porque lo que yo hago en moderación, mis hijas lo van a hacer en exageración. Es un principio. Le dice a un hijo, no vayas allá porque allá te vas a caer. ¿Y a dónde va el niño? Hasta la mera orilla. Y así es la naturaleza del pecador, es que se acerca tanto al pecado. Si sale una serpiente aquí, ¿qué haría usted, hermano? Corre para allá. ¿Y usted qué haría? ¿De que agarrar a su esposa y llevársela? Llévame, mi amor, correcto. ¿Eso es lo que usted esperaría de su esposo? ¿Que le ayudara? ¿O que se vaya solo? No. Son las hermanas, luego nos miran a nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Y yo qué? Pero cuando usted ve peligro, su reacción es huir. Dice la Biblia, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Pero la fornicación contra su propio cuerpo peca. Le estoy diciendo esto porque nadie se levanta pensando, voy a fornicar. Es un proceso. El pecado te empieza a engañar. Usted ve a toda la gente, es el mismo proceso. Fueron engañados. Sansón fue engañado por Dalila, le dijeron, engáñalo. Después fue atrapado por su pecado. Ahí lo agarraron y finalmente fue destruido. Era un juguete. La gente se burlaba de él. Por eso tenemos que tomar en serio el pecado. Tiene que estar usted de acuerdo con Dios. Pero también mire, número 2, regresemos a 1 Juan 1:9, debemos asumir nuestra responsabilidad. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es confesar, reconocer y admitir lo que no se puede negar. No podemos negarlo delante de Dios, lo podemos negar delante de los hombres. Oye, dijeron que tú hablaste de mí. No, yo no, jamás lo haría. No, mira, Diosito lo sabe que yo jamás lo haría. No sabe cuánta gente está en la cárcel que no asume su responsabilidad. Entró el encargado a una prisión, el gobernador entró a una prisión y miró a tantos prisioneros y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? No fue mi culpa. ¿Y tú cómo llegaste aquí? Bueno, me acusaron de esto, pero no fue mi culpa. Iba uno tras otro, nadie aceptaba. Llegó con uno y dice, ¿qué haces aquí? Yo estoy aquí por delincuente. ¿Por qué? Por delincuente. Dijo, saquen a este, sáquenlo. Libre. ¿Pero por qué? Dice, no voy a permitir que este delincuente se quede a corrompir puros gente inocente. ¿Usted es culpable? Le explico a algunos cristianos nuevos. Usted llegó a Cristo y todavía batalla con su enojo, todavía le da mucha rienda a la carne. De vez en cuando le mete una fría y usted pues cae. Todavía está escuchando Juanga, Paquita la del barrio, Rata de 2 patas, todo eso. Cosas que a Dios no le agrada a propósito.
Y no estamos diciendo que un día a la mañana vas a cambiar. Es un proceso de crecimiento y madurez. Cuando usted empieza a leer la Biblia, Dios empieza a limpiarlo. Cuando escucha predicación, Dios empieza a obrar en su corazón. Pero si usted se resiste, es la razón por qué muchos cristianos no crecen. Puede tener años en el cristianismo, pero no ha arreglado lo básico. No ha arreglado lo sencillo. Pero mire el proceso porque usted va cambiando poco a poco. Usted puede que cae, el justo cae ¿cuántas veces? 7 veces, pero se levanta. Se escucha predicación y dice, tiene razón, Dios me habló a mí, eso fue para mí, me dolió. Hasta algunos dicen, me han dicho, ¿quién le dijo, pastor? ¿Quién le dijo? ¿Le dijiste, mi amor? No, yo no dije nada. Es que así es el Espíritu Santo en la vida de muchos. Prediqué una vez sobre amargura en una iglesia y yo no sabía que había una persona escuchándolo en su casa. Y cuando fui a su casa, me dijo, ¿quién le dijo a usted, pastor? ¿Quién me dijo qué? ¿Quién le dijo a usted? Y tenía a su hijo. Tú le dijiste, ¿verdad? Tú le dijiste. No, mamá, yo no dije nada. Yo no dije nada. Nadie me dijo. Es la naturaleza del pecador. He estado en el cristianismo ya por muchos años. He pastoreado por años. He sido líder en la iglesia por años. Son conductas, un comportamiento muy común. Ahí viene todo enojado. Es que fulano, sutano. No. Tú eres el problema. No te engañes. No, es que el hermano hizo esto y ya estoy desanimado. Exacto, tú eres el problema. Si usted supiera las cosas que yo he visto, algunos ya no estarían en el cristianismo. Le quiero que le voy a contar algo. Y eso con mucha prudencia se le voy a decir. Nuestro pastor fue a la cárcel por andar mirando cosas sucias en un parque público. ¿Escuchaste? ¿Sí escucharon eso? Y algunos por cualquier tontería se están desanimando. Eso me da a mí un coraje. Porque significa que usted no tiene comunión con Dios. La persona que ganó a mi papá para Cristo, lo descubrieron que andaba con una muchachita de 14 años. Un hombre casado. Yo le pregunté a papá, ¿qué haces tú en el cristianismo? Tú ya te habías estado allá afuera, tienes todas las excusas. Porque el que te ganó para Cristo, tu propio pastor. Y no solamente eso, había hasta estafas en la iglesia de vendedera de esto, aquello. Y nunca se sabía entrar el dinero. ¿Por qué cree que tengo tanto cuidado yo aquí? Lo que hacemos con las finanzas, no vendemos nada aquí para que no haya complicaciones ni confusión ni que la gente diga, me están sacando el dinero. Y todavía, porque algo no le parece, digo, es niño en Cristo, estás engañado. El problema está que usted no tiene comunión con Dios, no ama a Dios, no tiene un caminar fiel con Dios. Por lo tanto, su perspectiva está muy mal. Y piensa que la culpa la tiene su esposa. Todo le echa la culpa a su esposa. No, hermano, tú tienes la culpa por casarte con tu esposa. Y viceversa. Acepte su responsabilidad. Mire, yo he aprendido esto. Yo nunca le echo la culpa a nadie. Nunca. Si soy lo que tengo, si tengo lo que tengo, si soy un fracaso, jamás le echo la culpa a nadie. He aprendido eso porque cuando le echamos la culpa nos hacemos víctimas. Y eso es lo que este gobierno quiere hacer con nuestra gente hispana. Nos quiere hacer víctimas y nos quitaron las tierras y las tierras vendidas de Santa Ana. Y aquí tú no tienes lo que debes tener y te están reprochando por ser hispano. Y es lo que hacen con los morenitos. Los morenitos se sienten tan oprimidos, son víctimas, el sistema está atrás de ellos, el hombre blanco está atrás de ellos. Es pura mentira. Y así el diablo programa al cristiano para hacerse víctima. El problema es que tu esposa no tienes la mujer que necesitas. Tu esposo no es lo que él debe ser. Él no es espiritual. Él no tiene iniciativa. Y ahí está usted desanimada, enojada, cuando eso es un pretexto siempre, un problema que usted tiene en su corazón. Qué profundo esto, ¿verdad? Tiene que aprender, ya no se engaña, se asuma su propia responsabilidad. Usted no puede controlar a nadie más que usted. ¿Correcto? Cuando Adán y Eva pecaron y Dios los enfrentó, ¿Adán a quién culpó? A Dios. La mujer que tú me diste. Pero echó la culpa a ella también. Y cuando enfrentó a Eva, ¿a quién culpó Eva? A la serpiente. Y así da. Es lo que hace la psicología, es buscar a quién echarle la culpa. ¿Por qué eres así, Ringo? No, un día mi papá me gritó. Ya, tengo miedo. A ver, vamos a preguntarle a tu papá. Jorge, ¿qué pasó? ¿Por qué gritaste a tu hijo?
Es que una vez mi papá me dio un golpe y por eso soy agresivo. Vamos a preguntarle ahora al abuelo Fidel, ¿por qué golpeaste a tu hijo? Es que caí en los vicios y borracho le pegué. Vamos a preguntarle ahora al papá de Fidel, que ya no sé cuál es su nombre. Oye, ¿y por qué le enseñaste a tu hijo a tomar? Es que no había nada que hacer. ¿Y Asira? ¿Qué pasa con la culpa? Pero nadie dice, es mi culpa. Yo estoy mal. Yo sé que te golpeé, pero estaba enojado. Y si tú no me hubieras dicho lo que me dijiste, yo no te hubiera golpeado. Hay esas cosas de niños, mira, dos hermanos peleándose. Y la pelea fue absurda porque él era una mujer y le dijo a su esposa que pasara al frente. Y esa esposa nada más miró a su esposo. El esposo miró. En vez de ser humilde, decir, ¿sabe qué, hermanita? Hay que obedecer. Tienen una mujer aquí, hay que pasar al frente. No, ¿por qué le hablas a mi esposa así? Yo miré todo. No le habló groseramente, no le gritó, no le alzó la voz. Le dijo, hermana, puede usted pasar. Pero aquel, porque se atrevió a hablarle a su esposa, a humillarla, que pase atrás. Y ahí se iban a pelear en pleno congregación. Y todavía le decía, perdóname si te ofendí. Nadie acepta su culpa. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que ir a Dios. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Yo tengo que ir a Él. Tengo que reconocer que Dios es luz. Hay un pasaje maravilloso que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En Santiago 4:8. Qué bendición es que tenemos a un Dios que nos invita a acercarnos. En Hebreos 4, vaya, ya quiero que usted lea, es una tremenda promesa. Cuando yo he aprendido esto y lo he enseñado aquí muchas veces. Y aquí le digo también, mire, porque le he dado ejemplo como casado, 15 años casados, cumplimos el jueves pasado. Y en 15 años mi esposa y yo nunca nos hemos apartado, nunca nos hemos enojado de una manera que dejemos de hablarnos. Nunca le he gritado, nunca le he maltratado, nunca le he pegado. En 15 años. 15 años. Porque yo veo a esta mujer como mi ayuda idónea, es mi mejor amiga. La semana pasada estuvimos fuera y nos estorbaron todas estas 7 que llevamos ahí. Estoy orando que crezcan un día y que Dios les bendiga. Porque yo quiero estar con ella. Después regresamos y dejamos hasta la peloncita, mi bebé. Ya la entrenamos con una mamila porque ella toma pecho. Y por 3 días la gente nos decía, ¿extrañan a sus hijos? No. No es que yo no amo a mis hijos, pero ¿cuánto aprecio a esta mujer? Y la gente lo ve y dice, ¿cuántos años tiene, hermana? Dice, voy a cubrir 40. No, usted va a tener como unos 30. Porque después de 7 hijos, dije, pues es que así somos, Dios nos ha conservado. Uno se mantiene tranquilo, mira, confía en Dios. Se le cae el cabello poco a poco, pero eso es natural. A algunos se les cae por nervios. Todos canosos. Y yo, a otros que he visto, no me refiero a los hermanos ya mayores de 40, unos de 33 años, 35 años, todos con pánico y estresados, se les caen hasta las uñas, se las van comiendo. Relájate. Relax, man. Relájate. Gózate con la mujer de juventud. Pero mira, te estoy diciendo todo esto porque a ellas yo no le he tenido que, nunca haya perdido la confianza en mí. Para que diga, ahora tengo que recuperarla. Ahora, porque hay algunos hombres que sí, ¿verdad? Me refiero, hicieron algo que no y la esposa pierde la confianza y no te cree. Eso me pasó con mi mamá. Cuando yo hacía algo que no, una vez me llevé el carro yo solo, pues me llevé 14 años. Ya me voy de aquí. Ya me acordé, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Regresé. Ya, entonces, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿tú crees que confiaban en mí? Y yo, pues ya te pedí perdón. No, yo no te creo. Así duré por años.
tratar de recuperar la confianza. No me confiaba ni el perro. No me confiaban que yo me quedara solo en la casa. Siempre tenía que estar yo con ellos o acompañados. No era eso, que dame la llave. No, ¿cuál llave? A mí nunca me habían dado un celular. Entonces yo tenía que mostrar y ganarme la confianza. Yo creo que hasta el día de hoy todavía no le he ganado la confianza a mi mamá. Tremendo. Y yo me decía, pero yo soy honesto, soy sincero. Pero ella no puede ver mi corazón, ¿correcto? Entonces hay gente que no va a pedir que usted muestre y es normal, somos seres humanos. Porque no sabemos si en verdad ya cambiaste, si no sabemos si eres sincero. Pero Dios sí. Dios sí sabe. En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Note el 16. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, note, al trono de la gracia, para alcanzar dos cosas, mire, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Está visto también quizás en línea cuando hay hombres implorando con el juez? Perdóneme, deme clemencia, yo ya cambié. O cuando van para una mesa donde van a darle parole para que salga antes de que se cumpla el tiempo. Y dice, ya me reformé, ya cambié, pero últimamente la gente son los oficiales, los jueces toman la decisión. Y hay tanto que mostrar, y obras, y qué hiciste, si fuiste a este programa, y fuiste a aquel programa, y ahora recibiste esta certificación, y pues no es fácil confiar en una persona, y los jueces retienen muchas veces a los niños, no te dan un trabajo, no te permiten salir de tu casa, o sea, ellos determinan, y tienen que ver tus obras, tienen que ver los cambios para poder aprobarte. ¿Sí me estoy explicando? Pero Dios no es así, porque Él sabe lo que está en su corazón. En ese mismo trono, si vamos a decir que aquí está el trono, vengo al trono de Dios, aquí puedo alcanzar dos cosas en un solo momento. La misericordia de Dios. Dios te perdona en ese mismo momento, porque Él conoce tu corazón. Fuera con esos que decimos a veces, perdóname, pero al rato seguimos igual y no tenemos la intención de cambiar, solamente pedimos perdón por lo que hice, pero queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Miren, con Dios no se juega. Y en ese momento usted alcanza misericordia. Y en ese mismo momento Dios le puede dar su gracia. Perdóname, Señor, por no hacer lo que yo debía, no confiar en ti, por andar estafando, robando, por andar desanimado y tener tanta preocupación. Perdóname, y Dios te da misericordia y ahí mismo te da gracia, te ofrece un trabajo, te provee en un solo lugar, el trono de la gracia de Dios. Dios puede perdonar cualquier maldad y Dios te da gracia para poder continuar. Qué bueno es nuestro Dios. Pero usted tiene que ser honesto con Dios. Tiene que asumir su responsabilidad. Hágalo inmediatamente. Sea específico. Pero quiero hablar de la última verdad. Conozca y practique la verdad. Regrese a 1 de Juan 1:8. Recuerde, necesitamos estar de acuerdo con Dios. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Y ahora tenemos que conocer y practicar la verdad. O sea, eso es lo que nos va a sacar del engaño. Cuando yo leo lo que dice la Biblia, esto lo he contado muchas veces, pero yo no sentí una culpa, una convicción como esto. Tenía una computadora y descargué un montón de programas. Me enseñó un muchacho cómo descargar algo que se llama torrents, donde se pasan, se dice, comparten películas, comparten. Me compartieron muchos programas de computadora. Cuando yo hice los cálculos, hasta yo me sentía grande. Tengo más de $50,000 de programas. Desde Adobe, para diseñar código, videos, fotos, todo. Yo no pagué ni un centavo por esos programas. Ahí los tenía y los usaba para la iglesia. Para eso los agarré. Y me iba a orar. Y empezaba a llorar mi mañana. Y como que no escuchaba nada, pero como que escuchaba una voz de Dios que decía, ratero. Yo decía, pero ¿qué estoy robando?
Y no, Dios no me lo dijo, pero me vino a la memoria esos programas que tienes. Yo trataba, es para la obra, Dios. Y seguía orando y ratero, pirata. Dicen piratear, ¿no? Cuando alguien comparte en línea. Jack Sparrow me decía. ¿Sabe qué? Dejé de orar. Siempre que iba a orar, me llegaba a la memoria lo que estaba haciendo. Mire, lo digo con pena y sentí una convicción que ni dormir podía. Y me vino a la mente y decía, Señor, ¿tú no crees que yo soy suficiente para comprarte todos esos programas? ¿Me los has pedido? Nunca se los había pedido. Y ahí entonces, bajo tanta convicción y culpabilidad, empecé a borrar todo. Y no sabe qué dulce paz tuve después de eso. ¿Y sabe qué pasó? Dios me dio todos los programas después. Todos los programas. Porque usted está pensando, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Qué no es Dios más inteligente que usted? ¿Más sabio que usted? ¿Puede proveerle? Hay con tanto desesperación, pero es que este trabajo no puedo. ¿Qué no puede Dios darle algo mejor? Pero el detalle está en que usted tiene que conocer la Biblia y decir, bueno, Dios no me está bendiciendo porque estoy en pecado. Tengo que arreglar esta situación. Yo no sé cuál sea su pecado. Yo no sé si es algo escondido que usted tiene en su teléfono, una mujer, una amistad, pornografía. Escuche, Dios no va a bendecirle. Yo no sé si usted tiene ahí una manera de estafar a su patrón y usted está ganándole dinero ahí. Yo no sé. Dios lo sabe. Yo no sé si en su casa usted es otra cosa, es muy duro con su esposa, áspero con ella, aquí alegre con todos. Eso también es maldad y pecado. Yo no sé si usted tiene algún dolor que no ha dejado, un pecado ahí de rencor y enojo y amargura. No se engañe. No sé si tiene carnalidad, niño, muchas disensiones y no me llevo bien con esto y fulano y me cae mal esta persona. Hay quienes ni le respetan a mamá ni a papá, no le dirigen la palabra con respeto. O sea, ¿puedo yo estar siguiendo nombrando tantos pecados? Usted sabe cuál es ese pecado. No se engañe. Y usted lleve eso al Señor. Dígale, Señor, no solamente confieso el pecado, pero me aparto de él. No se engañe. ¿Cómo me voy a humillar delante de mi esposa? Dios va a bendecir. Dios va a cambiar a esa mujer. ¿Cómo voy a yo entonces ir a mi patrón y decirle que ya no voy a hacer lo que él me dice? Mire, me va a correr. Que te corra. Te va a ir mejor. No te va a ir bien haciendo el mal. Entonces, obvio que te va a ir mejor haciendo el bien. ¿Tengo que dejar a esta persona? Sí, tienes que dejar a esa persona. Porque tienes que restaurar tu comunión con Dios. Hace años yo mentí para poder comprar un auto. Me dijeron, ¿cuánto ganas? Ya le dije, dile, pon aquí que ganas más. Y yo de obediente. ¿Usted cree que yo pude con los gastos, con los pagos? No pude. Y ahí me lo quitaron. ¿Qué hice? Mentí. ¿Cómo Dios va a bendecir cuando usted miente? ¿Cómo Dios va a bendecir cuando está viviendo en pecado? ¿Cómo Dios va a bendecir cuando está mirando cosas que no? ¿Cómo Dios va a bendecir si vive mal? ¿Sí están conmigo? Es que pecado tiene que arreglar el día de hoy. ¿Qué pecado tiene que confesar? Para que Dios le bendiga. Mire, para que Dios le bendiga. ¿Va a perder? Quizás va a perder su reputación, va a perder algo de ganancia, va a perder una amistad, una relación, va a perder. Pero yo prefiero perder y ganar bendición con Dios. Si Dios habló a su corazón, ¿por qué no oramos en este momento? ¿Por qué no viene al altar o ora ahí en sus rodillas? Pero quisiera que usted sea honesto con Dios. Usted no sea ya engañado, no se engañe a usted mismo. Obedezca a Dios,
Hable con Dios. Confiese su pecado delante de Dios. Confiese cualquier pecado, maldad, actitud que ha tenido que es contrario a lo que Dios quiere. Si usted nos está visitando, tiene poco tiempo, hablamos un poco acerca de la salvación hace un momento. Si usted llegara a morir ahora mismo y usted no está seguro que iría al cielo con Dios, no se vaya de aquí sin que alguien le comparta el Evangelio. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. ¿Cuántos de nosotros, Señor, no queremos asumir nuestra responsabilidad por el pecado y la maldad? Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que nada va a pasar, que todo va a seguir bien y que las cosas van a mejorar cuando hay pecado en nuestro corazón, cuando nuestras manos, Señor, están sucias de maldad, cuando nuestros pies han corrido para derramar sangre inocente, cuando nuestros ojos han visto cosas injustas, cuando en nuestro corazón no hay perdón, estamos albergando lo que es el rencor y la amargura. Señor, ayúdanos a ver la realidad. Tu palabra nos enseña, no podemos tener comunión contigo, por lo tanto no puede haber bendición, no puede haber gozo ni paz. Te ruego, Dios, que nos ayudes a arrepentirnos de esta nuestra maldad. Danos de tu misericordia, ten piedad de nosotros, ten misericordia, pero danos también tu gracia para poder seguir adelante, para confiar en ti, para vivir en justicia. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.